Y una de las preguntas que nos hacemos de cara al mensaje de mañana y a lo que debe ser por parte del presidente el balance del sector agricultura en este primer año de gobierno del presidente Castillo. Seguramente va a hablar de varios ítems, uno de ellos debería ser agricultura. No nos cabe duda. Además, si lo quieren desde una mirada personal del propio presidente, su vínculo con el campo, con el mundo rural, con la agricultura, pero también por los enormes problemas que la agricultura ha enfrentado este año y seguirá enfrentando en relación al contexto internacional. Quien sabe mucho más de esto es, por supuesto, el director ejecutivo de CEPES, Laureano del Castillo, que nos acompaña esta noche aquí en Nacional. Laureano, qué gusto conversar con usted, como siempre, un gran abrazo. Buenas noches, Carlos, y muchas gracias por sus palabras, muy gentiles. En líneas generales, Laureano, ¿cómo analiza usted el desempeño del sector agricultura en este primer año del gobierno del presidente Castillo? Pues solo cabe decir que es un desempeño deficitario. Se esperaba mucho, muchísimo, más aún luego de los anuncios de la segunda reforma agraria, su lanzamiento apoteósico, digamos así, en Sacsayhuamán en octubre, pero han pasado los meses y entonces casi el año y es realmente muy poco lo que se puede decir que se ha conseguido. Y más aún la crisis derivada de la pandemia, la crisis internacional de los alimentos, la subida del petróleo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, nos viene afectando severamente en muchos aspectos. El más conocido es el de la escasez de fertilizantes, particularmente la urea, pero hay otros aspectos que nos afectan mucho también. Laureano, saber que contamos con 2.260.000 unidades productivas aproximadamente, agrícolas, ¿no es cierto?, donde este número, el 97%, tengo aquí apuntado el dato para que no se me escape, está representado por la pequeña agricultura familiar. ¿No cree que este dato nos está diciendo que la planificación del próximo semestre y del próximo año en materia agrícola debería tener respuesta para este conglomerado agrícola? Carlos, creo que no solamente la planificación del próximo año, sino en realidad, mirándolo críticamente, es algo que se ha debido hacer mucho tiempo atrás. Lo recordaba ahora en una nota que escribía que ya la Constitución de 1979 señalaba la prioridad para el desarrollo agrario. Y prioridad significa poner en primer lugar a la agricultura. Era el único sector al que la Constitución le concedía ese trato. La de la Constitución vigente del 93 no dice prioridad, pero dice apoyo preferente. ¿Qué se ha hecho? Muy poco. Entonces, creo que independientemente de los anuncios de la segunda reforma agraria, si se dejen de lado o se retomen, creo que es fundamental mirar a esa cantidad enorme de productores agrícolas. La mayor parte son minifundistas y pequeños productores, pero también los hay medianos. Claro. Y nuestra política ha estado enfocada por décadas a mirar, cosa que está bien, apoyar la agroexportación, pero se ha olvidado de esa inmensa mayoría. El empleo en el mundo agrario ligado a estas unidades productivas todos los años, ¿crece o decrece, Laureano? Bueno, crece. Sabemos que la población rural, o mejor dicho, el sector rural es el que mayor mano de obra absorbe de entre los distintos sectores económicos. Aunque hay discusiones respecto de cuánto es el peso en el Producto Bruto Interno de la agricultura, Okay. Sin embargo, en términos de población es la que más absorbe. ¿Y por qué durante la pandemia pudieron sostener la producción alimentaria? ¿Cómo lo hicieron, Laureano? No hay todavía una explicación palmaria de esto. Mi hipótesis es que la cantidad de pobladores de las ciudades de Lima y otros que regresaron al campo porque su mantenimiento en las ciudades era insostenible, contribuyó a mantener esto, pero a costa de la descapitalización, de usar los ahorros que se tenían para comprar los insumos y llevar adelante los gastos. Pero creo que ya estamos llegando al límite y si no se atiende esta realidad,
pues los riesgos son muy grandes para Son la producción. grandes. Son grandes. Siempre pensando en un balance, ¿qué resultados ha dado estos llamados Comité de Gestión Agrario Regional, que buscó una mayor articulación entre todos los niveles de gobierno? ¿Fue al final una instancia eficiente? Bueno, como ocurre en muchos aspectos en el país, ha habido buenas experiencias y experiencias no tan buenas. Donde mejor ha resultado ha podido combatir esa desarticulación, en parte producto del proceso suspendido o no terminado de descentralización en el país. ¿Y por qué lo digo? Porque el Ministerio de Agricultura transfirió muchas de sus funciones a los gobiernos regionales. Sin los recursos, tanto económicos como profesionales, los gobiernos regionales no han podido avanzar mucho en esto. Entonces tenemos un ministerio que dicta normas, promueve cosas, tiene programas, pero está desconectado de lo que se hace en las regiones y las municipalidades. Y estas instancias, estos comités de gestión regional agrario han permitido, como digo, en unos casos más que en otros, poder concertar esos distintos esfuerzos. Algo fundamental cuando hay escasez de recursos y tantos problemas por enfrentar. Es muy interesante, Laureano, porque claro, esta agricultura familiar de la que hablábamos hace un instante, estas unidades productivas que están trabajando, siembra, producen, cosechan, comercializan de manera individual, ¿cómo sobreviven al no tener economía de escala? ¿Cómo entran y compiten en el mercado en igualdad de condiciones? Pues lo hace muy difícilmente, ¿no? Si uno conversa con un agricultor o una agricultora, normalmente va a decir, y lo hemos escuchado nosotros, que el comerciante se queda con la mayor parte del precio. Esto es una verdad a medias, ¿no? Es cierto que hay una asimetría en términos de relaciones, pero también los procesos de comercialización son complejos y tendrían que mejorar. Entonces, a su pregunta, Carlos, efectivamente los agricultores sobreviven en parte porque ellos consumen algo de lo que producen, pero incluso de acuerdo a estudios que hemos hecho en CEPES, sabemos que incluso aquellos agricultores que producen exclusivamente para su autoconsumo no están bien alimentados. Claro. Los productos que producen no son los más ricos en nutrientes. Por eso es que hay que mirar el tema de manera conjunta y ver que no es solamente un tema de producción, no es solamente un tema que atañe al sector agrario, sino donde tienen que intervenir otros sectores, transporte, educación, comunicaciones, en fin, muchos otros factores, educación, por supuesto. Laureano, y en toda esta discusión se habla en el mundo agrícola, en el mundo rural, de los problemas de estrés hídrico a los que nos enfrentaremos en los próximos años. Se lo digo pensando en si hay políticas pensadas para enfrentar a situaciones como las que tendremos que enfrentar, valga la redundancia, más adelante. De hecho, hay una plan, una estrategia nacional de recursos hídricos, pero en realidad en concreto es poco lo que tenemos. Hay grandes declaraciones, una serie de líneas, lineamientos, acciones, etcétera, pero en realidad el país está muy mal preparado para una situación de estrés. Recuerden las sequías que hemos tenido en años anteriores. Por suerte no han sido tan severas como las que han tenido países vecinos como Chile, pero una sequía de 2 años puede ser, hablando en términos ajedrecísticos, el jaque mate para una proporción importantísima de esos 2.200.000 lugares rurales. Y no sé si hago una caricatura, usted me dirá, Laureano, si es así, pero ¿cómo pedirle al Ministerio de Desarrollo Agrario que enfrente situaciones tan complejas como las que enfrentaremos si no es capaz de hacer ordenadamente una licitación para comprar urea, Laureano? En el tercer intento sigue habiendo problemas según Contraloría. Efectivamente, yo creo que eso es parte de un problema general. Nuestro Estado no se ha caracterizado históricamente por ser el más eficiente. A pesar de ello, han habido algunos avances en estas últimas décadas, pero los continuos cambios de autoridades definitivamente complotan, afectan las posibilidades de avanzar. Recuerde usted que cada ministro llega y cambia la plana mayor de los ministerios. Y si encima
hemos tenido problemas de gente sin conocimiento del sector agrario, como este señor Arce, que llegó sin ninguna experiencia, creo que ni siquiera laboral, firme, y mucho menos de conocimiento de la administración pública. Pues poco avanzamos y más bien casi como Penélope vamos destejiendo lo poco que se puede avanzar. Entonces el tema es serio y requiere ponerle toda la atención, los mejores cuadros. Así es. Para enfrentar esta situación, y penosamente vemos que ahí hay dificultades, que el ministerio ha sido de alguna manera sacudido por gente que ha salido o ha tenido que salir y ha sido sustituida por otra que no conoce los problemas. Finalmente, Laureano, frente al problema de la urea, que generará probablemente menos hectáreas cultivables o en tal caso menos producción por hectárea, ¿diría usted que habría que poner el ojo en posibles situaciones de especulación que se generen en los próximos meses respecto a productos agrarios? Sin duda, lo hemos dicho en CEPES, si lo que vamos a tener es una compra que no cubre ni siquiera los niveles históricos de adquisición de urea de años anteriores, pues definitivamente las soluciones van a ser estas dos o la combinación, es decir, menos tierras que se cultiven o una cantidad similar de tierras con menos fertilizantes. Así es. En ambos casos la respuesta es la misma. Vamos a tener menos producción, menos oferta de alimentos, mayores precios de estos alimentos, con lo cual tendremos que pensar en importación. Pero esas cosas tampoco pueden resolverse de la noche a la mañana y tendrían que estarse pensando desde ya, cosa que no vemos. Sí, señor. Laureano, siempre es un gusto conversar con usted por la claridad y por toda la experiencia que además tienen en CEPES respecto a estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Carlos. Buenas noches y a pesar de todo, feliz 28. Feliz 28, feliz 28. Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES, ha estado con nosotros dándonos su mirada de lo que pueden ser los problemas a los que nos enfrentamos en materia agrícola y hacer un balance además de lo que ha sido este año en la materia. Más